Muy buenas noches, amados amigos, hermanos, oyentes de Radio Revelación 93.4 y la emisora online, donde quiera que estés. Bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, tu vida, tu casa, tu familia. Quisiéramos en esta noche de que todos comprendiéramos que es necesario escuchar la palabra del Señor y hoy Dios nos va a hablar en cuanto a su presencia. Si su presencia está contigo, si tú tienes a Dios en cuenta en todos los caminos, entonces las cosas cambian, las cosas van de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, pero cuando tenemos a Dios en nuestras vidas. Así que le damos la gloria al Señor, que el Señor bendiga tu vida, que esta palabra sea de bendición para ti, para tu casa, para los tuyos, para tu familia. Recuerde, en el libro de Ageo, yo quiero que usted por favor nos acompañe al libro de Ageo, el profeta Ageo. Pero cuando usted lo ubique, quédese ahí. Vamos a estar mirando de que todos en esta vida queremos cantar victoria. Yo creo que usted quiere cantar victoria. Y cuando cantamos victoria, recuerde, el pueblo de Israel cantó y Moisés compuso un cántico, un salmo, como quiera llamarlo, cuando pasó con el pueblo al otro lado del mar. Cuando estás atravesando situaciones difíciles, cuando estás atravesando cosas muy duras para tu vida, tú esperas cantar victoria. Tú no te rindes, tú no retrocedes, sino que tú esperas cantar siempre victoria. Todos queremos entonces estar seguros que nos irá bien en nuestros proyectos, que nos irá bien en todo lo que emprendemos, que nos irá bien en los estudios, en la escuela, en la universidad, que nos irá bien en cualquier proyecto que tengamos, sea económico, que nos irá bien con nuestros matrimonios, en el noviazgo, los jóvenes, aquella persona que todo está bien, y está bien hacer proyectos porque es necesario que tú te traces metas, que te traces y nos tracemos metas. ¿Cuántos tienen planes en esta vida? Yo tengo planes en esta vida, pero te pregunto en esta noche, ¿tú tienes planes en esta vida? Hoy miércoles 29 de julio, ¿tienes planes? ¿Tienes planes en esta vida? ¿Te has hecho proyectos? ¿Te has hecho planes? ¿Has ideado, diseñado planes para que todo te salga y te vaya bien? Porque es necesario. Entonces, pero en esos planes tú incluyes a tu familia, incluyes a todas las personas que te aman, que tú amas, tú incluyes a todo el mundo, incluyes todo, incluyes tu economía, incluyes tu carro, incluyes tu novio, incluyes tu novia, incluyes a tus hijos, incluyes inclusive a todo lo que te rodea, lo incluyes. Pero la pregunta que te hago en esta noche es que ¿tú has incluido a Dios en tus planes? Porque si Dios no está incluido en tus planes, ninguno de esos planes van a terminar bien. Empezarán bien, pero terminarán mal. Porque es que cuando yo incluyo a Dios, que es el primero, nosotros no podemos hoy, como hijos de Dios, hacer lo que hacíamos cuando estábamos sin Cristo. Cuando estábamos sin Cristo, yo recuerdo que dejábamos a Dios de último, y cuando las cosas no nos salían bien, cuando nos metíamos en problemas, cuando estaban que casi nos moríamos, cuando casi nos asesinaban, cuando todo estaba ya totalmente, cuando veíamos todo destruido, entonces nosotros queríamos incluir y decíamos, Dios mío. Y en tus planes, tus proyectos, tiene que estar Dios de primero. Tú no puedes meter a Dios cuando las cosas van por la mitad. Tú tienes que meter a Dios en el primer momento que haces tus planes, tus proyectos. Cuando haces tus planes, tus proyectos, el primero que debe estar ahí es el diseñador. El primero que debe estar ahí es el arquitecto. El que tiene que estar ahí es el maestro. El alfarero tuyo es el que tiene que estar en tus planes. Los planes tuyos deben ser los planes de Dios. Los pensamientos tuyos no son los pensamientos de Dios. Por eso cuando tú incluyes a Dios en tus planes, las cosas cambian. Y la Biblia dice muy claro que si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja el que la edifica. O sea, si Dios no está en mis planes, si Dios no está en tus planes, estamos trabajando en vanos, edificaremos en vano, botaremos corriente, como puede decir la gente, botaremos energía, acumularemos cosas que no son de Dios. Por eso, si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja el que la edifica. Mire qué maravilloso es cuando yo incluyo a Dios en mis planes. Dios está en primer lugar en mi vida. Dile al que está a tu lado, Dios está en primer lugar.
Por eso hay gente que empiezan algo y no lo terminan. Por eso hay personas que empiezan algo, usted lo ve, que dice, wow, le está yendo bien, pero de repente caen, de repente las cosas no le fluyen. Y estoy hablando, cuando yo te dije al principio, porque entonces yo dije, incluyes a tu novio, incluyes a tu esposo, incluyes a tu esposa en tu relación, incluyes a todo el mundo, incluyes al perrito, incluyes al gatico, incluyes a todo, pero te das cuenta después que si no estaba Dios, fue en vano todo, tus planes fueron en vano, todos tus proyectos. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué empezó muy bien la Torre de Babel? Usted se da cuenta, en la historia de la Torre de Babel, la gente se pusieron de acuerdo, la gente tenían un buen proyecto, le voy a decir, tenían un plan muy bueno, tenían, creo que había buenos arquitectos, pero no estaba el arquitecto número uno, no estaba en los planes. Dios le había dicho al hombre que se expandieran sobre la faz de la tierra, que se multiplicaran, los bendijo y les dijo, multiplíquense, llenen la tierra. Y ellos quisieron solamente hacer algo sin tener en cuenta a Dios. Es que cuando tú sacas a Dios de tus planes, llega Dios y dice, no me incluiste en estos planes, por lo tanto, estos planes no son míos. Entonces Dios deshace los planes que no son de Él en la vida del creyente. Te lo voy a decir, Dios deshace los planes que no son de Él en la vida del creyente y del que no es creyente, mucho más. Dios deshace los planes que tú haces sin Él, se deshacen. Porque Dios no quiere que la gloria sea tuya, sino la gloria sea para Él. Y toda la gloria y toda la honra sea solamente para Él. Dios está en mis planes, Dios está en mis proyectos, Dios está en todo lugar, Dios está en mi casa, en mi iglesia, en mis hijos, en todo lo que hago, en mi respiración, en todo lo que hago está Dios. Y Dios debe estar entonces contigo, Dios debe estar entonces con tus hijos, con tu casa, con tu familia. Dígale que está a su lado, Dios está aquí. Este es el título del mensaje, Dios está aquí. Si Dios no está, entonces no vamos a ninguna parte. Si no está el Señor en mi casa, si no está el Señor en mi vida, Dios nos guarde, Él siempre está en mi vida ahora. No estuvo conmigo durante muchos años, pero me guardó. No estuvo en mis planes, pero le pedí perdón. Y ahora todo lo que hago, cuando yo camino, cuando yo respiro, cuando me levanto, siempre Dios es el primero en mi vida y Dios debe ser el primero en tu vida. Jesús dijo, el que no es conmigo contra mí, o sea, si no estás en mis planes, dice Jesús, si no me incluyes en tus planes, quiere decir que estás en contra mía. Si tú dices, voy a buscar un novio, pero es que el novio que voy a buscar o la novia que voy a buscar no está dentro de los planes de Dios, entonces recuérdalo de que ese no era el novio que Dios tenía para ti, esa no era la persona que Dios tenía para ti, ese no era el esposo que Dios tenía para ti, porque tenías que haberle consultado a Dios, tenías que haber puesto en primer lugar a Dios. Pero hay personas que van y hacen sus planes, y cuando las cosas están muy mal, entonces quieren incluir a Dios. Y es bueno porque cuando ya la gente ya no tiene esperanza, porque y agotaron todos los recursos, venimos a Dios. Pero recuerda, Dios quiere evitarte dolor, Dios quiere evitarte tristeza, Dios quiere evitarte problemas. La bendición de Jehová, cuando tú estás, cuando lo colocas en tus planes, la bendición de Jehová enriquece, la bendición de Jehová no añade tristeza. Recuerda, sembramos, cosechamos lo que sembramos, pero también cosechamos más de lo que sembramos. Todo, la Biblia dice muy claro que lo que el hombre siembre, eso recoge, o sea, eso cosecha. Y Dios no quiere que coseches problemas. Por lo tanto, cuando tú no incluyes a Dios en tus planes, vas a recoger problemas. Pero cuando tú incluyes a Dios en tus planes, en tus proyectos, recogerás. Y como tú siembras una semilla, y esa semilla producirá mucho fruto donde habrá muchas más semillas, por eso te digo, cosechamos lo que sembramos y cosechamos más de lo que sembramos. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que no recoge conmigo, desparrama. No estoy en contra de Jesús, Dios me guarde. No voy a desparramar porque estoy con Jesús. Jesús está conmigo en mis planes, en mis proyectos, en todo, incluyo a Dios. Y la Torre de Babel empezó a ser edificada por aquellas personas que dijeron, pongámonos de acuerdo. Es que la gente se coloca de acuerdo para sacar a Dios de sus planes. Cuando la gente se coloca de acuerdo y saca a Dios de sus planes, la persona, entonces el novio dice, no hay necesidad de ir a la iglesia, dice el muchacho. La muchacha dice, verdad que sí. El otro dice, pero no hay necesidad de ir a decirle al pastor, no hay necesidad de comentarle. No, Dios está con nosotros. Dios, cuando tú dices que Dios está contigo sin haberlo incluido, no. Si tú no incluyes a Dios, no estará contigo. Si tú no le das el primer lugar a Dios, no está contigo, porque tú lo digas, no es. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Porque tú digas eso para quedar bien con la persona, no es que Dios esté contigo.
Tú tienes que comprender de que a Dios se le da el primer lugar. Tú no te puedes mover sin Dios, no puedes hacer nada sin Dios. Y gloria al Señor porque usted y yo estamos vivos gracias a la misericordia del Señor. Claro que sí, estamos guardando todos los protocolos de bioseguridad, obedecemos a las autoridades terrenales también, primeramente al Señor, claro que sí. Pero tú no estás vivo por una mascarilla, tú no estás vivo por un tapaboca, tú no estás vivo por el alcohol que te usas o el gel, no, tú estás vivo, yo estoy vivo, es por la misericordia, absolutamente la misericordia de Dios. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Usted está vivo, yo estoy vivo por la misericordia del Señor. Porque Dios está en primer lugar en mi vida. Dios está en primer lugar en tu vida. Y Dios prometió estar contigo todos los días, si lo incluyes en los planes. Si lo incluyes en tus planes, Dios prometió estar contigo todos los días de tu vida. No lo busques cuando lo has dejado nada más. Búscalo, tenlo todos los días. Ahora que lo tienes, no lo sueltes. Ahora que lo tienes, no salgas a ninguna otra parte sin Él. No te muevas sin Él. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Yo quiero que comparta conmigo el libro de Ageo. En el capítulo, Ageo, capítulo 2. En el versículo, Ageo capítulo 2, en el versículo 5 dice la palabra del Señor: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, o cuando te saqué de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temas. Dos cosas. Dios le hizo un pacto con el pueblo de Israel. Los estaba sacando de Egipto. Y el pueblo venía temeroso porque Faraón no los iba a dejar, como usted lo mira en la Biblia, no los iba a dejar ir tan fácil. Pero Dios le dio seguridad. Y así hace Dios con nosotros. Nos viene sacando y nos saca de Egipto, o sea, del mundo. Pero Él nos da la certeza, nos da la seguridad de que estará con nosotros, de que de hecho está con nosotros. Por eso Dios le dice al profeta Ageo: dile al pueblo que así como el pacto que yo hice con los que saqué de Egipto, así es mi pacto con ellos. Y Dios en este tiempo nos dice a nosotros: ¿cuál es ese pacto? Dios le estaba diciendo a cada uno de ellos: así como mi pacto que hice con Egipto, con Israel en Egipto, así es mi pacto con ustedes. Usted lo acaba de leer conmigo en el libro de Ageo, capítulo del profeta Ageo, en el capítulo 1, 2, versículo 5, y dice: según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temas. Si Dios está contigo, si tú pones a Dios en primer lugar, el Espíritu de Dios te acompaña siempre. Cuando no contritas el Espíritu de Dios, tú vives seguro. Tú expresas los dones, afloran los dones, afloran lo que es el fruto del Espíritu Santo: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, la fe, la mansedumbre. Usted estará seguro porque Dios hizo un pacto con ellos y le dijo: mi espíritu estará con vosotros. No se preocupen, que mi espíritu estará con vosotros. Dios le dijo: no temas. Cuando el Espíritu de Dios está con ellos, cuando el Espíritu de Dios entonces está con nosotros, entonces nosotros no tememos, sino que seguimos adelante, seguimos confiados en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la circunstancia, porque incluimos a Dios, porque lo pusimos en primer lugar. Dios está en primer lugar. Es el primer lugar de mi vida. Es el primer lugar, debe ser el primer lugar tuyo, el primer lugar tuyo. Pero no se te ocurra nunca dejar a Dios de último. No se te ocurra dejar a Dios de último. Dile al que está a tu lado: Él está aquí. Y cuando tú dices Él está aquí, es porque ya lo colocaste en primer lugar. Cuando tú vas a emprender un proyecto, diga siempre: Dios está aquí. Cuando tú vas a verte con una persona que te está citando porque dice que está enamorado de ti, los que son solteros, dígale primero: Cristo está aquí. Si Cristo no está aquí, entonces no quiero nada contigo. Este negocio que voy a empezar, entonces Cristo está aquí. Si no está Cristo, entonces no empiezo ningún negocio. Si no está Dios en la iglesia, entonces no voy a la iglesia. Yo tengo que ir a la iglesia porque está Dios en mi iglesia.
Porque Dios va a hacer cambios, transformaciones, milagros, prodigios, señales en mi vida. Hará los cambios que necesita mi vida. Me dirá lo que tengo que hacer, lo que tengo que cambiar, lo que tengo que corregir, lo que tengo que tirar a la basura. Dios me lo dirá. Entonces, cuando Dios está en tu iglesia, Dios se verá, porque hay cambios en tu vida, hay frutos. Ya no serás la misma persona. Cuando Dios está, entonces somos nuevas criaturas, porque somos capaces de comprender lo ancho, lo grande, lo maravilloso que es el Señor. Dígale al que está a su lado: Dios está aquí. Recuerda, el que cuando está Dios ahí, cuando Dios está en tu vida, no edificas en vano, no trabajas en vano, no estás en contra de Jesús, no estás en contra recoges mucho, vas a salir edificado siempre. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Por eso hay personas dice: pero yo trabajo bastante y no recojo. Yo trabajo bastante y no prospero. Yo trabajo bastante y no veo lo que yo escucho que Dios le dará a la gente. Pero la pregunta es: Dios está ahí. Cuando yo coloco a Dios en primer lugar, cuando yo lo coloco en primer, entonces tengo victoria. Se llama victoria asegurada. Cuando colocamos a Dios en primer lugar, tengo victoria asegurada. Usted tiene la victoria asegurada cuando usted coloca a Dios en primer lugar. Dios nunca lo dejará avergonzado. Dios nunca lo dejará confundido. Dios no es un Dios que confunde. No. Dios es un Dios de orden, no es un Dios de confusión. Cuando lo coloco en mi vida, cuando lo coloco en primer lugar, tengo la victoria asegurada. Dígale al que está a su lado: hay victoria en Cristo Jesús. Hay victoria en Cristo Jesús cuando está en primer lugar. ¿Dónde está Cristo en tu vida? ¿Está en el primer lugar? ¿Segundo lugar? ¿Tercer lugar? ¿O te acabas de acordar de Él? Jesús está en primer lugar. Él le fue dado un nombre que sobre todo nombre, recuerde, sobre todo nombre le fue dado el primer lugar. El primer nombre que existe se llama Jesús. Es el primer lugar. Se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Escúchelo: sobre todo nombre. No sé qué nombre será, se llamará dinero, pero es sobre todo nombre Jesús. No sé si se llamará orgullo, pero sobre todo nombre Jesús. No sé si se llamará vanidad, riquezas, afanes de la vida, problemas, circunstancias. No será más desobediencia, pero sobre cada uno de esos nombres se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Por eso el nombre de Jesús es primer nombre, y el nombre de Jesús es el nombre que es sobre todo nombre, y por eso está en todo lugar, y por eso está en primer lugar. Por eso coloca a Jesús en primer lugar. Él está primero que el dinero, Él está primero que el orgullo, está primero que la vanidad, está primero que la rebeldía, está primero que todo. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Por eso esas personas que dejan a Jesús de último y se van tras las cosas materiales, tras la vanidad, el orgullo, tras la rebeldía, miren, no saben lo que está haciendo, porque el primero es Jesús. Cuando colocas en primer lugar a Jesús, entonces lo demás es controlado por aquel al cual le diste ese primer lugar. Yo creo que usted me entendió en esta noche. Usted le está dando el primer lugar a Jesús y Él va a controlar todo lo demás. El dinero le hace caso al que es primero. El dinero, el orgullo, la vanidad, todas las cosas, los afanes de la vida, la enfermedad, le hace caso, le obedece. ¿Usted sabe por qué el viento le obedeció a Jesús y le sigue obedeciendo a Jesús? ¿Sabe por qué le obedeció cuando estaban allá en toda la mitad, en el medio del mar, en una tempestad? Porque primero fue Jesús y después fue la tempestad. Porque primero fue Jesús, porque los vientos le obedecen, porque todo lo que está de último le obedece a lo que está primero. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Por eso no te enfoques en cosas materiales. Vamos, que no te desenfoque nada, porque Jesús es el primer lugar en nuestra vida. Él está ahí. Él es el primer lugar en tu vida, en mi vida. Y le tiene que obedecer pero solamente cuando tú. ¿Sabes? Los discípulos lo colocaron en primer lugar. Los discípulos colocaron a Jesús en primer lugar. Aunque tenían miedo, se le acercó uno de los discípulos y le dijo: Señor, ¿no te da miedo que perezcamos? Ellos sin saber estaban diciendo: Señor, tú eres el primer lugar, tú nos pusiste aquí, tú nos invitaste acá, así que nosotros acudimos a ti, Señor. Por eso vamos, dale el primer lugar al Señor. Que tus hijos le den el primer lugar al Señor. Que tus hijos sean enseñados por el Señor. Siempre dile a tus hijos que honren a Dios con el primer lugar. Pero ellos no podrán hacerlo si no te ven a ti honrar a Dios con el primer lugar. El primer lugar
en todo, el primer lugar en tu casa, el primer lugar en todo, el primer lugar en tus finanzas, con todo lo que hagas. Cuando te gradúas en la universidad, la gloria es para Dios, el primer lugar es para Dios. Cuando Dios te regala un empleo, el primer lugar es para Dios. Cuando tú te casas, el primer lugar no es para tu esposo ni para tu esposa, es para Dios, sigue siendo para Dios. No cambia el orden por la bendición que Dios te dé. Escucha lo que Dios nos va a decir esta noche. Por la bendición, por mucha bendición que Dios te dé, nunca cambiará el orden. El orden lo cambia la persona para mal de ella. Nunca vas a cambiar el orden de Dios porque Dios te dio bendición, porque te dio una esposa, porque estás embarazada ahora, porque tienes mucho dinero, porque tienes ahora muchas cosas que hacer en tu empleo que no lo tenía, que mucho lloraste para tener un empleo, ahora tienes bastante actividad para hacer. Nunca cambiará el orden de Dios. Nada de eso hace ni hará de que Dios quede en segundo lugar. Escúchalo bien, nunca quedará Dios en segundo lugar por una bendición. La bendición me acerca a Dios, la bendición no me aleja de Dios, la bendición hace que yo me acerque a Dios, a darle siempre el primer lugar. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Santo es el Señor. Ese es Dios. Esa es la enseñanza que Dios quiere. Él está aquí. ¿Quieres que Dios ande en medio de ti? Dale el primer lugar. Recuerda Ageo capítulo 2 versículo 5, el pacto que hice con ustedes cuando los saqué de Egipto, que iba a estar mi espíritu en medio de ustedes. Es el mismo pacto que hago con ustedes para que no tengan miedo. Santo es el Señor. Para que no tengan temor. Por eso hay gente que vive temerosa. Por eso hay gente que vive buscando cosas, se afanan y cosas y dejan el propósito de Dios en su vida y dejan entonces tirado el ministerio. Entonces ya no van a la iglesia porque se llenaron de cosas de segundo lugar y no del primer lugar. Llénate del primer lugar, llénate de lo que es el primer lugar, que es Dios en tu vida. Yo sigo siempre creyendo de que si le doy el primer lugar a Dios, las cosas son diferentes. Y volviendo al caso de la Torre de Babel, ellos empezaron a construir, como de pronto muchas personas están construyendo, sí, vieron el primer piso, vieron el segundo piso, y tercero, y cuarto, y quinto, séptimo, octavo, noveno, 30, 40 pisos. Dice que de repente a ellos se les ocurrió cuando iban por el 30 o 40 pisos, entonces dijeron, vamos, hagamos una cúspide que llegue hacia el cielo. Es que la gente piensa que puede llegar hacia el cielo teniendo a Dios de último lugar. Hagamos una cúspide que llegue hacia el cielo, dijeron ellos. Y la gente dice, pero ¿qué de malo había? Claro, mucho, y era que a Dios no lo tenían en su proyecto. Y cuando tú no tienes el arquitecto en tu proyecto, esa edificación caerá. Cuando no tienes el arquitecto de tu vida, en primer lugar, caerá la edificación. Si Jehová no edifica, recuérdelo ahora, entonces podemos discernirlo. Si Jehová no edifica, en vano trabaja los que la edifican, los que planean entonces en casarse, o que planean en hacer algo diferente sin Dios en su vida, no van a poder hacerlo, no podrán obtener lo que ellos creen obtener porque no colocaron al arquitecto, no colocaron al diseñador, no colocaron al alfarero, no colocaron a aquel que puede darle la sabiduría y aquel que puede blindar sus negocios, aquel que puede blindar su matrimonio, aquel que puede blindar a sus hijos, aquel que puede decir, para que usted pueda decir entonces que el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. No morará nada de tus proyectos bajo la sombra del Omnipotente porque usted no lo colocó a él en su negocio. Y la gente es muy dada a decir, Dios es mi pastor, y no se deja pastorear. La gente es muy dada a decir, y eso le pasa mucho a la gente que no conoce del Señor, pero aún creyentes, usted puede mirar de que dice, no, Dios está conmigo, pero no voy a la iglesia, no ayuno, no hago nada para Dios, no hago absolutamente nada, y ellos dicen que Dios está con ellos. A ver, pero si no lo incluiste en tus planes, ¿tú crees que Dios tiene el derecho entonces de incluirte en los planes de Él? Claro que los planes de Dios era salvarte. Los planes de Dios era rescatarte. Te salvó, te rescató, el resto tienes que hacerlo tú, colocarlo y seguir colocándolo en primer lugar. Personas que sacan a Dios de sus planes, y cuando sacamos a Dios de nuestros planes, la gente sigue creyendo que todo le irá bien. No es lo mismo tener a Dios en primer lugar que tenerlo en el último lugar. Recuérdelo, si Dios está en tu vida, si Dios está con tus hijos, si le enseñaste a tus hijos a colocar a Jesús en primer lugar, tendrán todo. Absolutamente, se llama victoria asegurada. Dígale al que está a su lado, Él está aquí, vamos. Yo quiero animarlo en el nombre poderoso de Jesús, que usted empiece a decir, Dios está aquí. Empiece, y que usted no se mueva más, ni de su casa, ni a otro lugar, si usted no dice y está seguro de que Dios está ahí. El pueblo de Israel, Dios le dio esa promesa hermosa. Estaré con ustedes, mi espíritu estará con ustedes, así que no teman.
para que tú no vivas en temor, para que no vivas en desconfianza, ¿qué será el mañana? Vive un buen presente ahora, viviendo con Dios, colocándolo en primer lugar. Entonces yo creí y yo lo vi. Cuando usted coloca a Dios en primer lugar, usted cree en Él. Y cuando usted cree en Él, usted lo ve. Y cuando usted lo ve es porque lo ha sentido. Y cuando lo ha sentido es porque usted le ha dado el primer lugar. Porque usted le ha dicho, tú eres mi todo, tú eres mi tesoro, mi especial tesoro, Señor. Tú eres mi refugio, tú eres mi amparo, tú eres mi pastor, tú eres mi... Entonces tú dirás, aunque seas un médico, tú dirás, tú eres mi sanador. Recuérdele, aunque usted sea un economista, aunque usted tenga mucho dinero, usted dirá, tú eres mi proveedor. Aunque usted sea una persona muy eminente, muy inteligente, usted dirá, tú eres mi sabiduría. Aunque usted sea la persona más letrada que hay, usted dice, tú eres todo en mi vida. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Porque cuando colocas a Dios en primer lugar, entonces Dios te prospera más, Dios te avanza más, Dios te avanza más. Dígale que está a su lado, Él está aquí, Dios está aquí, yo siento. Dígale que está a su lado, yo siento a Jesús. Usted tiene que creer, y si cree, lo siente. Tiene que creer en Jesús. Si usted lo cree, usted va a sentirlo. Ageo 2:5, y te lo voy a leer otra vez. Según el pacto que hice con ustedes cuando los saqué de Egipto, así es el pacto que hago ahora. Y es que les prometió, dice el versículo 5, que su espíritu estaría en medio. Mire que yo llamo eso, es una honra que Dios esté con nosotros. Él nos está honrando a nosotros. ¿Y por qué tú no lo honras entonces? ¿Usted sabe lo que es Dios prometer estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Y tú sabes cómo el hombre deshonra a Dios cuando dice, no quiero más nada con Dios? Y Dios sigue queriendo honrar al hombre. Dios quiere seguir honrando la vida de cada uno de nosotros, de cada persona. Por eso no pares de servirle a Dios, no pares de seguirle a Dios, no pares de colocarlo en primer lugar, no importando qué tan bendecido estés o qué no tan bendecido te sientas. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Sí, porque hay personas que están bendecidas y no se sienten bendecidos, pero aún así no pares de colocarlo en primer lugar. Él está aquí, te bendijo con la vida. Si estás con vida es porque Él está ahí cuidándote. Si tus hijos están con vida, si están con salud, si tienes techo, si tienes pan para comer, tienes vestido para vestir, estás bendecido, entonces colócalo en primer lugar. Colócalo en primer lugar. Dice la palabra del Señor en el libro de Ageo, que lo voy a leer, capítulo 1, versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos al remanente. Y cuando dice Dios, así ha dicho Jehová, recuérdalo, es la palabra de Él. Eso no te lo está diciendo nadie más. No nos lo está diciendo nadie más, sino el Señor. Así ha dicho Jehová. Estamos en Ageo 1:2. Jehová de los ejércitos. Pues así ha dicho el Señor, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de la casa de Jehová, no ha llegado el tiempo que sea reedificada. En el versículo 4 te lo voy a leer. Mira lo que dice Dios, es para vosotros tiempo para habitar en vuestras casas artesonadas. Y esta casa está desierta. Había un problema en el tiempo de Ageo. Y era que la gente se dedicó a tener sus proyectos y abandonaron las cosas de Dios. Y Dios nos manda a decir de que no abandones lo de Él, porque en el tiempo de Ageo la gente se dedicó a buscar sus propias riquezas y Dios les mandó a decir, este no es el tiempo para que las casas de ustedes estén adornadas, o sea, estén adornadas con artes de manos, y que mi casa y que todo lo espiritual ustedes lo hayan dejado de caer. Eso le estaba pasando en el tiempo de Ageo. Por eso, en pocas palabras, muchas personas han adornado sus casas, han adornado sus vidas sin Dios, han adornado sus proyectos sin Dios. Y llegará un momento en que Dios, y creo que este es el momento que te manda a decir el Señor, no es momento para que adornes tanto tu casa. Hay personas que quieren estar adornadas físicamente por fuera, pero por dentro han dejado la vida espiritual. Santo es el Señor. Por dentro se han ido tras los vanos placeres del mundo.
personas que le servían a Dios en un tiempo. Por eso Dios le dice al pueblo, Ageo capítulo 1, versículo 4, es para vosotros tiempo para habitar en vuestras casas artesonadas, y esta mi casa está desierta. Cuando la vida del hombre queda desértica, cuando ha estado Dios ahí, cuando han corrido ríos de agua viva por él, y de repente no hay nada, quedó desierta, es porque se fueron a adornar, se fueron con proyectos, buscaron novio, buscaron novia, como en el tiempo aquel, buscaron cosas, pero no estaba Dios en la vida de cada uno de ellos. No estaba Dios en los proyectos de ellos. Y por eso el pueblo de Israel tenían cosas, y tenía muchas cosas, como puede haber personas hoy que nos están viendo, que nos están escuchando, pueden decir, me siento bendecido, no voy a la iglesia, no cantes victoria. Tú no podrás cantar victoria si Dios no está en tu casa. Cuando tú sacas a Dios de tus proyectos, de tus planes, no cantes victoria, canta victoria cuando has incluido a Dios desde el principio en tus proyectos y en tus planes. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Yo cantaba victoria cada nada. Cuando yo no incluía a Dios en mi vida, yo cantaba victoria. Y yo decía, ¿para qué voy a una iglesia? Yo porque tengo que ir a una iglesia, yo porque tengo que cantar coritos como los cristianos. Yo decía también todo eso. Pero recuerde algo que Dios nos enseñó, y es que el diablo te sube como palmera, te va engañando mientras sube. Pero cuando estás en la cúspide que crees tener, te pasa como la Torre de Babel, o te pasa como la palma y el coco. Te sube como palmera, pero te deja caer como coco. Santo es el Señor. Se cayó la Torre de Babel, se cayó el coco y se golpeó. Así, cuando no incluimos a Dios en primer lugar, cuando nosotros creemos que ya estamos en la cúspide, el enemigo, Señor lo reprenda, agarra al hombre y lo avergüenza. Y Dios permite que eso suceda porque no incluyó. Entonces Dios deshizo los planes de aquella gente de la Torre de Babel. Dios deshizo esos planes y los esparció entonces confundió sus lenguas. Por eso entonces la gente dice, no me entiendo con él. Yo sé que usted me está comprendiendo en esta noche. Usted al poco rato entonces dice, no me entiendo con él, no me entiendo con ella, se confunden las lenguas. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. No, eso no es que la bruja te hizo, no, y que el vecino te quitó el novio, no, se confundieron las lenguas porque no estaba Dios en los planes y propósitos, porque no los incluiste ahí. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Y me imagino la Torre de Babel, como muchas personas hoy día, no, que es la bruja, no, que es el vecino, que me tiene rabia, no, sencillamente no estaba Dios y confundió las lenguas. Y repito, por eso es que muchas personas, y que nos vamos en unión libre, se van en desobediencia, en rebeldía, a vivir en concubinato, a vivir en fornicación. Y Dios les confunde las lenguas y no dura nada. Después viene entonces la confusión, puño, patadas, pellizcos, mordiscos, pleitos, contiendas. Se acabó. ¿Sabe por qué? Dígale al que está a su lado, porque no estaba Dios. Pero también dígale, Dios está aquí. Dígale, Dios está aquí. Dios está en mis planes. Dios está en mis proyectos. Dios está en mi matrimonio. Dígale, a ver, joven, dígale, Dios está. Y el que no, dígale, va a estar en mi noviazgo de primero. Dígaselo. Dígale al novio, dígale, no, si Dios no está aquí, entonces tú tampoco vas a estar aquí. Santo es el Señor, alabado sea el poderoso nombre que es sobre todo nombre. ¿Ya sabe por qué ese nombre sobre todo nombre? Es el que tiene que estar de primero. Él está aquí. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Es tiempo entonces de hacer lo que dice el Señor. Cuando todo esto ocurre, es tiempo de hacer lo que el Señor le sigue diciendo al profeta, al pueblo, a través del profeta Ageo 1:7. Ageo 1:7. Y mira lo que dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Wow, tremendo. ¿Sabe cuál fue la solución? Dios vio lo que ellos estaban haciendo, que lo habían excluido en sus planes, en sus proyectos. Y la gente empezó a quejarse: ¿por qué me va mal? ¿Por qué siembro y no cosecho? ¿Por qué recojo y no como? ¿Por qué entonces no visto lo que yo compro? La gente empezó, como hoy ocurre con muchas personas que dejan a Dios a un lado. Y Dios le dijo sencillamente, Ageo 1:7, le dijo: medita sobre vuestros caminos. La culpa no la tiene ni el vecino, ni la vecina, ni tu pastor, ni el amigo, ni la amiga. No, fíjate, porque hay muchas personas que son especialistas en echarle la culpa a todo el mundo, hasta el diablo. El diablo no tiene la culpa, el Señor lo reprenda en muchos casos. Son especialistas en echarle la culpa y ven al diablo por todos lados. El Señor lo reprenda. No, el Señor dice: medita
sobre vuestros caminos. Se lo voy a leer, dice Ageo 1:7, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, medita sobre vuestros caminos, porque no era hora para estar haciendo planes, casas, para estar haciendo planes en su vida, delitos, pecados, afanes de la vida, buscando lo que Dios no le había mandado a buscar. Tú no busques nada, que Dios te lo tiene. Y entonces Dios le dice, el problema es que ustedes están haciendo todo eso, pero les tengo la solución. Le dijo Dios a Ageo 1:7, medita sobre vuestros caminos. Medita sobre vuestros caminos. Sube al monte y trae madera y reedifica la casa. Sube al monte, trae madera y reedifica la casa. Yo no sé cuántos, pero alguien subirá al monte a buscar madera. Alguien va a reedificar la casa. Recuérdelo bien. Sube al monte. Cuando meditamos sobre estos caminos que no eran buenos, entonces nos avergonzamos de esos caminos que no son buenos y vamos a buscar la madera para que la casa de Dios sea reedificada, y también, lógicamente, la casa espiritual que Dios hace en nuestras vidas, para que la casa de Dios sea reedificada. Entonces medita sobre vuestros caminos. En pocas palabras, autoanalízate. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué andas haciendo? ¿Cómo está tu vida? En tus proyectos, ¿qué lugar ocupa Dios? ¿Colocaste a Dios en primer lugar cuando dijiste que te ibas a casar? ¿Colocaste a Dios en primer lugar cuando dijiste que te ibas a ennoviar? ¿Cuando dijiste que ibas a comprar tu carro? ¿Cuando dijiste que ibas a comprar tu vehículo? ¿Colocaste a Dios en primer lugar cuando dijiste quiero tener un hijo? Wow, tremendo. Santo es el Señor. ¿Lo colocaste en primer lugar? ¿Sigue siendo Dios el primer lugar y no tu hijo? ¿Sigue siendo Dios primer lugar y no tu carro? ¿Sigue siendo Dios Jesús el primer lugar y no tu novio? ¿Sigue siendo Dios el primer lugar? Porque si no lo es, te lo voy a decir en el nombre poderoso de Jesús. Entonces medita, Ageo 1:7, medita sobre vuestros caminos, medita sobre tus caminos. Santo es el Señor. Eso es lo que Dios nos dice, porque Dios hizo un pacto que como estaba con Israel cuando salió de Egipto, así estará con nosotros cuando lo colocamos de primer lugar. Así estará con tus hijos, así estará con tu esposo, con tu esposa, así estará en tus planes, en tus proyectos, cuando lo colocas en primer lugar. Mi espíritu estará en medio de vosotros, dice el Señor. Más exactamente le dijo a Moisés. ¿Sabe qué le dijo a Moisés? Usted lo puede buscar en Éxodo capítulo 33, en el versículo 14. Éxodo 33, 14. ¿Sabe qué le dijo a Moisés? Me llama la atención que Dios iba a introducir al pueblo ya a la tierra prometida. Y aunque Moisés no entró a la tierra prometida, Dios sí le prometió algo a Moisés. Moisés le dijo: Señor, si tú me dices que avance y dices que vas a sacar este pueblo de aquí, lo vas a introducir allá, solamente te digo algo, Señor, mire esta oración tan poderosa y tan sincera de Moisés, que muchos de nosotros, tan sencilla esta oración pero tan poderosa, y muchos de nosotros no nos atrevemos a hacerla porque nos da miedo la responsabilidad con el Señor. Nos da miedo tener cargos, nos da miedo servirle al Señor, porque sabemos que si le servimos al Señor, sin santidad nadie le sirve, sin santidad nadie le verá, sin santidad no lo respalda el Señor. Santo es el Señor. Y Moisés le dijo, usted lo puede buscar en Éxodo 33, 14. Moisés le dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, o sea, lo puse en primer lugar, escúchalo. Por eso te dije, victoria asegurada cuando lo colocas, cuando lo colocamos en primer lugar. Si tu presencia no ha de ir conmigo, Señor, no me saques de aquí, no nos saques de aquí. O sea, en pocas palabras, era el favor de la confianza en Dios. Moisés le estaba diciendo: estás en primer lugar, y si estás en primer lugar, no me saques de aquí. Si estás en primer lugar, entonces mejor déjanos aquí si no estás con nosotros. Mire qué cosa maravillosa. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Recuerda el pacto que hice con ustedes, Moisés, en Egipto: mi presencia irá contigo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dice, mi presencia, es que cuando la presencia de Dios está contigo, tú descansas.
Cuando la presencia de Dios está contigo porque lo has puesto en primer lugar, entonces tú vienes cargado, cansado, y aquí Él hace descansar. Wow, santo es el Señor. Venid a mí el que esté cansado, el que esté trabajado, y yo os haré descansar. ¿Sabe cuál fue la respuesta del Señor? Le dijo Moisés: me estás diciendo, me estás pidiendo que mi presencia vaya contigo. Mi presencia va contigo y te daré descanso. Aquella persona que vive siempre relajado, cansado, o sea, confiado en el Señor, es porque lo ha puesto en primer lugar. Y vaya donde vaya, haga lo que haga, la presencia prometida de Dios estará con esa persona, con esa casa, con esa familia y con esa iglesia. Santo es el Señor, la presencia del Señor. Te daré descanso. Se llama victoria asegurada. Dígale que está a su lado: tengo la victoria asegurada. Ahora sí, dígale: ahora sí lo coloqué en primer lugar para siempre. Y que tú debes colocar a Dios en primer lugar para siempre. No en una situación, no en una circunstancia, te repito, no para casarte, no para buscar un milagro, sino cuando tengas el milagro, dile a Dios que te lo mantenga y te lo sostenga con su presencia. Santo es el Señor. Dile a Dios que te lo establezca con su presencia. Y Dios, entonces Moisés salió a hacer lo que Dios le dijo, asegurado con su presencia. Se llama victoria asegurada. Entonces Él está contigo, Él está con nosotros, cuando en primer lugar está Jesús, cuando en primer lugar está el Espíritu Santo de Dios. Declaro que Él está en mis planes, en tus planes. Declaro que Él está en tu casa, en mi casa. Declaro que Él está en mis negocios. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que Él es el dueño de todo lo que Él mismo me ha dado, que Él es el padre de mis hijos, que Él es el dueño de mi bendición. Recuérdelo bien. Y como es el dueño de mi bendición, le voy a servir al dueño de mi bendición para que mi bendición siempre esté ahí donde Él me la dio. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Él ocupa el primer lugar. Cuando Él ocupa el primer lugar, estamos como Moisés, tranquilo, caminamos solos con Él y para Él. Si su presencia va con nosotros, no iremos. Si su presencia va con nosotros, no iremos pisando en falso, sino pisaremos firmes, pisaremos seguro, como veo que estás pisando, como veo que sigues caminando. Todos estos años que le has servido al Señor, ¿sabes por qué estás en pie todavía? ¿Sabes por qué han pasado tantas cosas en tu vida y has podido soportar? Porque has dado paso firme, porque sabes que Él va contigo, delante de ti, como poderoso gigante. Y eso es la promesa que tiene Dios para nosotros. Él va con nosotros como poderoso gigante. La presencia de Dios, algo sin la cual no se puede vivir, algo sin la cual no se puede marchar, y algo sin la presencia de Dios no se puede triunfar. No se puede vivir, no se puede caminar y no se puede triunfar sin la presencia de Dios, sin la presencia de Dios. Y recuerde cómo viene la presencia de Dios: porque mora en mí en primer lugar. Yo le digo a mi esposa, a mis hijos y a toda la iglesia: Dios es el primer lugar en esta iglesia. Él es el primer lugar. Él ocupa el primer lugar. Le digo a mi esposa: no lo ocupas tú, lo ocupa el Señor. A mis hijos le digo: el primer lugar no lo ocupan ustedes, el primer lugar lo ocupa el Señor, que nos salvó, nos rescató y nos restauró y nos dio un ministerio. Es el primer lugar. Colócalo en primer lugar, vamos. Que sigas avanzando, que sigas triunfando. Y con esto voy a terminar. Éxodo 33, 16. En Éxodo 33, 16 dijo Moisés: ¿en qué se conocerá que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Mire esto. Moisés le estaba diciendo al Señor. Era una pregunta, pero él mismo la estaba respondiendo. Moisés, escúchalo bien. Es que cuando tú colocas a Dios en primer lugar y tienes la presencia de Dios en tu vida, tú sabes realmente qué es lo que Dios tiene para ti. Y Moisés estaba pidiendo algo y le dijo: ¿en qué conoceré que he hallado gracia? O sea, que tu presencia está conmigo. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Santo, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo en esta noche va a traer algo especial a tu vida con esta palabra, y es: ¿en qué conoceré de que he hallado gracia en tus ojos? Éxodo 33, 16. 33, 16 de eso. ¿En qué conoceré que he hallado gracia en tus ojos? Le estaba diciendo a Moisés: ¿en qué puedo saber que tu presencia está conmigo siempre? Y él mismo se la responde. Oiga, me llama la atención, es que Moisés mismo, el Espíritu Santo le dio para que le contestara la palabra, la pregunta él mismo. Y dice: ¿y en qué conocerá
que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros. O sea, una evidencia, le estaba diciendo a Moisés, si tú andas con nosotros es porque he hallado gracia en tus ojos. Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. En pocas palabras, que nosotros les sirvamos siempre, que seamos diferentes a los pueblos, le estaba diciendo Moisés, que seamos diferentes a todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Mire esta petición, atrévete a hacerla, vamos, atrévete a poner a Dios en primer lugar, atrévete a decirle al Señor, quiero ser diferente a todas las personas, quiero ser diferente al mundo. Wow, tremendo. Es que cuando colocas a Dios en primer lugar y la presencia de Él está contigo, entonces tú dirás, si he hallado gracia en tus ojos, necesito que siempre estés conmigo y que yo sea diferente a todos los demás, que sea diferente al que odia, que sea diferente al que roba, que sea diferente al mentiroso, que sea diferente al que no te sirve, que sea diferente, Dios mío, con mi esposo, con mi esposa, que sea diferente con mis hijos, con el trato con ellos, que sea diferente, que deje el egoísmo, que sea diferente, que me apartes de todo eso. Wow, tremendo, santo es el Señor. Y usted sigue leyendo el libro de Éxodo, capítulo 33, y el Señor le respondió a Moisés esa oración tan sencilla pero poderosa, porque cuando Él está en primer lugar, como estaba en la vida de Moisés, cuando Él está en primer lugar en tu vida, las cosas cambian. Y hoy Dios quiere, en el nombre poderoso de Jesús, que tú te atrevas a decirle, tú estás en primer lugar, que le des el primer lugar. Vamos, abre tu corazón y empieza a decirle, Señor, tú estás en primer lugar, tú estás en primer lugar en mi vida, en mis hijos, en mis planes, en mis proyectos. Dile, en primer lugar en mis torres, vamos, en mis edificios, en mis casas, en mis fincas, en mi ganado. Dile, en mi esposo, en mi familia. Tú no eres el primer, ellos no son el primer lugar, tú eres el primer lugar antes que mi esposo, antes que mis hijos, antes que mi esposa. Vamos a decirle en esta noche, como levanta tus manos al cielo y dile, Señor, te pido perdón por las veces que no te había colocado en primer lugar. Señor, hoy creo, Dios mío, Señor, que si tu presencia va conmigo es porque te he puesto en primer lugar. Te voy a colocar en primer lugar. Vamos, dígale a alguien que se atreva a decirle en esta noche, te voy a poner en primer lugar en mi vida para verte en primer lugar en todo momento. Vamos, colócalo en primer lugar. Y todo el mundo sabrá que tú tienes al Cristo de la gloria en primer lugar en tu casa. No te dé pena, vamos. No te dé pena exhibir el primer lugar. No te dé pena con Él. No te dé pena con tu novio, con tu novia, con tu esposo, con tus hijos. Que todo el mundo sepa que tú vives porque Cristo vive en ti. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dígale, lo que ahora vivo, lo vivo es en la fe del Hijo de Dios que me amó, se entregó por mí. Cuando tú lo pones en primer lugar, tú le vas a decir a todo el mundo que Él te rescató del lugar feo ese, que Él te sacó del mundo, que Él te sacó de Egipto, pero que hizo un pacto contigo cuando venía saliendo de ese lugar feo, de ese lugar espantoso, que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Bendigo tu vida, tu casa, tu familia, que el Señor siga multiplicando bienes, riquezas espirituales, materiales para ti, para tu casa. Que esta noche veas la gloria del Señor, que mientras duermas Dios te regale sueños preciosos por haberlo colocado en primer lugar, y que mañana cuando despierte veas todo diferente, porque estarás con confianza como Moisés anduvo en la tierra, con confianza obteniendo la victoria en todo momento, y que tus hijos y tu casa entren a la tierra porque Dios te prometió. Bendigo tu vida, tu casa, tu familia. Bendiciones.